necesitas abrazar. Y bueno, creo que hemos resistido. Ya no el asunto de encerrarnos, pero así todo ha sido dura la cosa. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Y vamos a avanzar este tema que es importante, por supuesto. Voy a compartir pantalla. Bien. Estamos entrando en la parte digestiva más dura, la semiología del intestino, las enfermedades que conllevan este aparato o este segmento del aparato digestivo. Después llevaremos hígado y páncreas, que es larguísimo. Realmente es largo esto. Pero bueno, y ya estamos entrando en una recta final, porque estamos a poco tiempo de concluir clases. El 20 de octubre, el 20 de noviembre creo que es nuestro examen, segundo parcial. Y bueno, octubre, noviembre, no falta casi nada. Nos faltan todavía varios temas importantes por avanzar. Les decía, hígado, páncreas, hematológico, no, aparato urinario antes, semiología del aparato urinario, enfermedades del aparato urinario, infección urinaria, insuficiencia renal aguda, etcétera, aguda y crónica, sobre todo la aguda nos interesa, sin dejar de atrás también el interés que conlleva la semiología o las enfermedades de la insuficiencia renal crónica. Posteriormente hematopoyético y un tema que es larguísimo, la semiología del sistema nervioso. Para concluir con dos temas más, la semiología del aparato locomotor, miembro superior, miembro inferior, columna vertebral, y dando el toque final en semiología del aparato endocrino. Si comprenderán, falta bastante todavía y tenemos que de alguna manera acelerar esto. Bueno, ¿qué podemos decir de la semiología del intestino en general? Si hacemos un breve recuerdo anatómico y fisiológico, vamos a indicar que el intestino delgado, para comenzar, se inicia en el píloro hasta el ciego, dividiéndose en tres porciones: duodeno, ieyuno e íleon. El íleon concluye en el ángulo, en la glándula en realidad ileocecal. Más o menos tiene entre 6 y 7 metros de longitud. Tiene un diámetro de 2.5 centímetros aproximadamente. Y tiene una capacidad importante, una funcionalidad, mejor dicho, importante, porque en estos 6 o 7 metros de longitud, constituido por varias capas, por supuesto, ¿no es cierto?, la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa directamente, está constituido de tal manera el intestino delgado que va a tener una función fundamental en la absorción, en la digestión primero y después en la absorción de los nutrientes que hemos ingerido desde la boca prácticamente hasta esta porción. Hablando un poco del duodeno, aquí no se ve nada del duodeno, aquí está viendo el colon ascendente, el transverso y el descendente. Aquí está viendo algo del intestino delgado. Pero comenzando acá, en el ángulo, en el píloro, vemos el primer trayecto, la primera porción del duodeno o del intestino delgado, que es el duodeno.
El duodeno tiene 4 porciones, ¿sí? A ver, ¿quién me refresca cuáles son las porciones del duodeno? Hola, buen día. Alguien que me refresque las 4 porciones del duodeno, o las 4 regiones que tiene el duodeno. Anatomía. ¿Nadie? Hola, hola, ¿me están escuchando, no? Jóvenes, Sí, Sí, doctor. doctor. por favor, que alguien me haga recuerdo cuáles son las regiones del duodeno. No le estoy diciendo irrigación, qué Ser arteria, la horizontal y ascendente, ¿ya? Después, la superior, la descendente, la horizontal y la ascendente. la superior, la descendente, la horizontal y la ascendente. Bueno, esas son las 4 porciones. ¿Y qué engloba esta especie de C que tiene el duodeno? ¿Qué víscera importante engloba, cubre, por así decirlo, el páncreas? Cabeza del páncreas. Y esta su relación con el páncreas hace que realmente sea importante su estudio. La verdad que no sé si habrán llevado esplagnología porque es uno de los temas que generalmente se lo deja. En anatomía yo he visto en la última temporada algo que realmente pareciera inaudito, ¿no? Llevan osteología, miología, artrología, como que fuesen los temas fundamentales de la anatomía. Después entran al sistema nervioso que estudian por si acaso, por supuesto, y dejan para el final la esplagnología. Entonces, cuando en semiología, y les digo con conocimiento de causa, cuando estaba en la parte asistencial en la Caja Nacional, tenía estudiantes de semiología que iban a hacer rotación, por así decirles, o clases prácticas en el policlínico de la Caja. Cuando el policlínico era, les estoy comentando, en la calle todavía Ravelo, frente al cuartel. Y bueno, se me ocurrían oportunidades, digo, a ver, ¿cuál será más o menos la ubicación del hígado? ¿Cuál será la proyección del hígado en este abdomen de este paciente que estamos evaluando? El paciente estaba recostado en decúbito dorsal y el hígado, doctor, el hígado, no me van a creer, el hígado, doctor, iba hacia el hipocondrio izquierdo, el hígado, doctor. O sea, hacía una especie de exploración como si fuese disco de Ouija humano para intentar encontrar el hígado. Entonces mi pregunta era, ¿has llevado esplagnología en anatomía? Con sinceridad, doctor, no. Así, con sinceridad, no. ¿Por qué no? Es que nos faltó tiempo. Pero claro, si nos dedicamos 2/3 partes a hacer osteología, miología, artrología, es hartísimo, es hartísimo. Estamos obligándoles a llevar orificios, eminencias en los huesos, que nunca vamos a ver un hueso pues desnudo. Ya les he comentado cuál es la experiencia que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues esplagnología no llevan, entonces, no sé si habrán llevado ustedes. Y bueno, pero había una curiosa situación, es decir, y si no han llevado, ¿cómo? ¿No entra a examen? Sí, esa es la condición. Entonces, entramos de acuerdo con el docente de anatomía, no quiero decir quién, porque de esto ha pasado hace mucho tiempo, le estoy hablando del 86, 88, imagínense qué años. ¿Habrá mejorado la formación del estudiante de medicina que ha llegado a tercero, venciendo anatomía con todo esto que les estoy indicando? Porque yo comenté con mis colegas cómo es lógico, ¿no? Decir, doctores, por favor, enseñen esplagnología.
Pero si enseñamos, esos temas los dejamos para el ayudante. Ayudante, era un estudiante que recién había acabado anatomía. Bueno, pero había un acuerdo de partes, acuerdo de caballeros que se llama, ¿no? Si no se avanzaba esplasmología en clases teóricas, y muy poco por aquí pasó el hijo del rey en la práctica, en anfiteatro. Entonces decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, se da por avanzado los temas de esplasmología. Y doctor, y nuestra parte, pero no entra examen, no entra examen final. ¿Se pueden imaginar semejante situación, ¿no? Semejante aberración? Bueno, esto que les digo no sucede solamente en anatomía. Alguna vez han escuchado mi parecer, ¿no? Mi parecer, obviamente es una opinión muy personal, no se los vayan a contar los docentes de las otras asignaturas y me harían un problema serio. Yo alguna vez comenté con colegas del mismo nivel, de tercero, y les decía mi opinión personal, como les digo. ¿Qué te parece? Dice que es suficiente avanzar el 80% de la asignatura para que entre a examen final. Yo me opondría a eso. Yo, siendo autoridad académica, programaría los exámenes en función de las asignaturas que han concluido el programa. Bueno, mea culpa, también tendríamos nosotros ese problema. No se olviden que hemos pasado por alto semiología del mediastino, del diafragma. Y mamas tenemos que llevar, mama, seguro que vamos a llevar mama. Nos faltaría probablemente estos temas que les estoy diciendo, diafragma y mediastino, pero que de toda manera de los 42 temas que son del programa, son 2 temas, a ver en qué porcentaje es. Pero si dicen 20% de temas pueden no concluirse y entrar al examen final, de 42 son 8 temas. 8 temas, ¿no es cierto? 10% serían 4 temas, .2. Si es 20%, son 8.4% de temas. Háganme el favor. Y si decimos 8%, o digo 20% de 50 temas que se lleven en anatomía, son 10 temas. Entra pues, obviamente, esplasmología, seguramente la parte ginecológica, la anatomía de genital masculina, femenina. Por eso que el estudiante no sabe dónde está parado en esos temas cuando se les interroga algo. Es preocupante. Pero bueno, ahí estamos, con el duodeno. No vamos a nosotros dar clases de anatomía de ninguna manera. Entonces, este es el duodeno, tiene esa forma de C, engloba, por supuesto, la cabeza del páncreas. Por lo menos lo grosero sabremos, ¿no es cierto? Y comenzando en el ángulo duodeno-yeyunal, el duodeno yeyunal, que nos llega y yeyunal, no estoy hecho el gaucho, el yeyuno se extiende hasta, conectándose con el ileón, hasta llegar al ángulo iliocecal, hasta la válvula propiamente. Entonces, este largo trayecto de 6 a 7 metros lineales está revestido, como os digo, de esas 4 capas, pero probablemente lo más importante que tenga. Uno, una parte de movilidad. Aquí está el ángulo iliocecal. Aquí está la válvula de Bowen, deben conocer ustedes con el nombre de válvula de Bowen. Aquí está el ciego y, bueno, el colon ascendente, el transverso está recortado. Aquí está el colon descendente, la sacima y finalmente para concluir en el recto llano. La capa muscular tiene dos capas en realidad. Está constituido por 2 capas. Una capa de músculos longitudinales que van a hacer que se proyecte el contenido del intestino y una capa circular que va a hacer el mismo movimiento que hace en el estómago, ¿no es cierto? Las capas circulares, o sea, de malaxación,
de trituración de alimentos, aunque ya a esta altura del intestino los alimentos han sido francamente molidos, transformados en quimoácido. Bien. Fuera de estas dos capas musculares que tienen esa funcionalidad, probablemente, no probable, mejor, la capa más importante es la mucosa. La mucosa intestinal es realmente fundamental en uno de los aspectos que resulta, aquí está el colon, en sus porciones hemos dicho ciego, aquí está el ángulo iliocecal, la válvula de Bowen, el apéndice obviamente colgando su parte interna, el colon ascendente, transverso y descendente, que tiene unas cintillas longitudinales que deben conocer ustedes, y otras, una serie de abovedaduras que se denominan austraciones del colon. Aquí está la sacisma, con sigmoide, el recto y el ano finalmente. Esto es lo que se ve por dentro. Pero, ¿qué es lo más importante probablemente y que no está en esta gráfica, desgraciadamente? Son las vellosidades intestinales, la mucosa intestinal. El intestino delgado tiene un cepillado especial, las vellosidades intestinales y a su vez las microvellosidades intestinales. Es impresionante la superficie por la que se extienden estas microvellosidades intestinales, que van a ser a la postre el medio por el que se van a absorber las sustancias que han sido digeridas. Ahora por el jugo pancreático con la tripsina, lipasa, amilasa, y los otros jugos intestinales igualmente, ¿no es cierto? Las diastasas, en fin. De tal manera que las sustancias grandes de los carbohidratos van a ser transformadas primero en disacáridos y después en monosacáridos, que es la glucosa. Es la única manera para que los hidratos de carbono puedan absorberse hacia las microvellosidades intestinales y pasar al torrente sanguíneo. La única posibilidad. Tienen que ser digeridos hasta llegar a glucosa. Las proteínas de la misma manera. Las cadenas de proteínas grandes tienen que ser fragmentadas en porciones cada vez pequeñas hasta convertirse en monoácidos. Y de esa manera van a ser absorbidas hacia el intestino, hacia las vellosidades. Los aminoácidos esenciales y no esenciales, todos van a ser de esa manera transformados por la tripsina, inicialmente tripsinógeno y convertido después en tripsina. No vamos a hacer discreciones de tipo fisiológico acá, porque si han llevado con el doctor Ember, seguramente lo han llevado muy bien esto. Entonces, no quiero perder mucho tiempo, porque de toda manera no está de más que le echen una miradita, ¿no?, a la parte fisiológica de la digestión intestinal. Bueno, y finalmente las grasas. Bueno, resulta que para las grasas, para que se disgreguen primero las grasas y se convierten en micelios de grasa, va a actuar, por supuesto, la bilis producida en el hígado y pasada hacia la vesícula y de la vesícula hacia el intestino delgado, hacia el duodeno inicialmente, por el conducto biliar, por el conducto hepático, ¿no? Y transformadas las grasas en micelios, van a tener que actuar las lipasas, por otro lado, del jugo pancreático, y van a disgregar de tal manera que se disgregan en ácidos grasos y glicerol. Entonces, y de esa manera se siguen poder ser absorbidas por ese cepillado tan interesante. Debo tener una gráfica, no sé, me imagino que en la segunda parte de este tema de la semiología del intestino. Entonces, comprenderán que es una cosa, que es importante conocer estos aspectos, primero anatómicos y después fisiológicos, porque de lo contrario no vamos a poder entender lo que sucede en la vía digestiva, en la semiología del intestino. Ya después de haberse producido toda esta digestión y absorción, obviamente, de nutrientes, van a pasar todavía una porción de este resto que ha sucedido en la digestión hacia el colon ascendente, transverso y descendente.
Acá lo que se va a producir es primero la absorción del agua, de tal manera que una cantidad bastante importante todavía de producto, digamos, intestinal va a concretizarse hasta que al final se elimina por el ano. Hay diferencia de autores. Nosotros hemos dicho 80 a 200 gramos más o menos de heces fecales eliminadas durante cada exoneración. Entonces, se absorbe agua y, por supuesto, va a actuar sobre toda esa sustancia todavía una serie de gérmenes, ¿no? Tenemos una flora importante que va a facilitar la absorción de vitamina K, va a facilitar para que se sintetice vitamina K y otra serie de sustancias, la Escherichia coli, no sé qué cantidad de gérmenes, son billones de gérmenes que están anidando en este colon. Entonces, de esa manera se completa la digestión. En consecuencia, un poco para sacarle provecho a esta exposición anatómica y fisiológica, por lo menos superficial, hay un dato que es importante que tenemos que conocer. Y esta es una pregunta para cualquiera de los estudiantes. No voy a nombrar porque me pareciera ser una especie de un seguimiento de bedelato. Yo no tengo la calidad de bedel, por si acaso. No me gusta ser bedel. Pero hay momentos en los que me exaspera el que no respondan, ¿no? Entonces tengo que dirigirme a alguien. Suponiendo, y este es un caso que me parece que está dentro de los casos clínicos del aparato digestivo, que entre otras cosas he pasado el caso número 13 al grupo A para el día lunes. Esta tarde o esta noche voy a sortear cuáles son los estudiantes que van a participar de la presentación. Un caso interesante que tuve la oportunidad de estar vinculado al caso por una cierta relación familiar, no tan cercana, pero al fin de cuentas uno tiene que aprender estas cosas, ¿no? Un señor X, pariente de mi esposa, ligeramente distante, digámoslo, se presenta al servicio de emergencia del Hospital Jaime Mendoza por un dolor abdominal intenso, tipo cólico. Vamos a hablar del dolor. Este paciente era hipertenso, obeso, sedentario y había tenido antecedentes de cardiopatía isquémica. Estaba con grado de angina de pecho estable. No había llegado a ser síndrome coronario agudo, una angina inestable. Pero tenía antecedentes, criterios de riesgo. Era bebedor ocasional, social, como ayer hemos dicho, con Bruna. Y por otro lado, era tabaquista así, prácticamente social igualmente. Dolor abdominal y resulta que presenta deposiciones melénicas. No, enterorragia franca, o sea, sangre roja, tirante, rojita. Bueno, entonces los diagnósticos las impresiones diagnósticas eran un abdomen agudo médico de inicio. Se procede, evoluciona el cuadro hacia una suboclusión intestinal, o sea, no eliminaba heces ni gases, náuseas, vómitos. Entonces, se decide, después de hacer algunos estudios, el paciente estaba con una hemorragia franca, con todos estos criterios, pensar en un problema de trombosis de la arteria mesentérica. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un coágulo enclavado en la arteria mesentérica. Ustedes conocen que la arteria mesentérica es la arteria principal, importante para irrigar los intestinos, el intestino delgado, sobre todo. Entonces, entran a la cirugía y evidentemente ven que una porción del yeyuno estaba con francos criterios o signos de necrosis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si está necrosado el intestino delgado, en cualquier parte del intestino grueso igual, pues hay que extirparlo, porque es una bomba prácticamente, que está en una bomba de tiempo. Entonces proceden a hacer la enterectomía, o sea, retirar una porción
del intestino que estaba necrosado. Como son 6 a 7 metros, que no hay mucho problema, ¿no es cierto? Se llevan 1 metro de ayuno. ¿Ven? Evoluciona favorablemente el paciente en la primera fase, pero después de unos días, de una semana más o menos, vuelve el dolor abdominal, vuelve con las mismas características o probablemente peores, porque estaba un posoperatorio inmediato. Entonces, vuelven a entrar a la cirugía y ven que la necrosis era mucho mayor. Entonces, se van llevando así en reiteradas cirugías, 1 metro, 1 metro, 1 metro, hasta que llegan a ileum incluso, ¿no? En definitiva, creo que se llevaron unos 4 metros de intestino delgado, 4 o más. No pude medir yo, no me acuerdo exactamente cuánto fue. Entonces, bueno, se recuperó, ya estaba hemodinámicamente estable, todo aquello. ¿Qué futuro le quedaba al paciente en la parte de digestión y asimilación de los nutrientes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué creen que sucedió? Entonces les haré la pregunta de otra manera. Este paciente que ha tenido resección intestinal de delgado importante, tanto de ayuno como de ileum, importante, creo que un 60% prácticamente se tuvo que extirpar. Su digestión y su absorción de nutrientes será normal. ¿Falso o verdadero? Falso, doctor, ya que ha sido reseccionado una porción importante, los alimentos ya no se van a absorber, no con normalidad. ¿Y qué va a condicionar esto? Creo que es, no sé si Arroyo Bedia, ¿no? Pues vos, Bedia, ¿no? Bedia, sí, Bedia, doctor. ¿Qué va a condicionar en consecuencia en el futuro? El paciente podría llegar a tener desnutrición. Ya. Y si no se absorben las sustancias nutrientes, ¿qué síndrome se llamará? Deben conocer este nombre. Síndrome de... Eso, el síndrome de mala absorción. Porque no hay vellosidades intestinales, ese cepillado que les voy a mostrar en una diapositiva, si no las voy a bajar la diapositiva o la parte esta en YouTube, voy a ver. Entonces no hay microvellosidades que absorban los nutrientes. El paciente puede ingerir, ¿no es cierto? Hidratos de carbono, grasas, su churrasco, o sea, proteínas, todo lo que quieran. Bueno, pero comienza la parte digestiva. ¿Hay jugo pancreático? Sí, porque el páncreas está intacto. Está produciendo todas las enzimas respectivas. Tripsina, amilasa, etc. El hígado está intacto, produce bilis y va a fragmentar las grasas. No hay problema. Pero en el jugo intestinal comienzan a, entre comillas, escasear las enzimas, las diastasas, ¿no? Que producen los intestinos, el intestino delgado. Entonces, ya la digestión va a comenzar a disminuir. Digamos que en el mejor de los casos se logre una digestión adecuada. El problema es que hay glucosa que se ha producido en la digestión intestinal, hay aminoácidos, toda la cantidad de aminoácidos necesarios, y hay la cantidad de grasas, ¿no es cierto? Glicerol, ácidos grasos y glicerol. Pero no hay el cepillado, esas vellosidades intestinales que tienen una capacidad increíble de poder absorber las mismas y que pasen en la circulación. Se va a producir síndrome de mala absorción. ¿Cómo repercute esto al final de cuentas? Obviamente el individuo va a perder peso, naturalmente que va a perder peso. Sus digestiones van a ser sumamente pesadas, va a sentir con distensión abdominal, etcétera, etcétera. Pero algo tengo que hacer. ¿Y saben cómo se manifiesta esto de que no se absorban adecuadamente los alimentos?
con una eliminación especial en las heces fecales. Las heces fecales, por supuesto que no van a ser normales, no van a ser normales. Entonces, las grasas se pasan en forma de jabones hacia las heces fecales y aparece lo que se conoce con un término. Son heces abundantes, heces jabonosas que sobrenadan el inodoro. Y a esto se denomina, tiene un término. ¿Alguien conoce que se denomina la cantidad abundante de grasas en las heces fecales? Secundario. Esteatorrea. Sí, señor. Esteatorrea. Así se denomina y así lo vamos a manejar con esa terminología. Esteatorrea. Obviamente hay una serie de pruebas para ver Sudán 2, Sudán 3 y no sé qué otras pruebas más para ver si evidentemente son grasas, ¿no? Porque hay que cuantificar la cantidad de grasas. Bien, entonces aparece esteatorrea y el paciente entra en francos cuadros de desnutrición, pérdida de peso y otra serie de alteraciones, por supuesto, ¿no es cierto? No solamente la fusión muscular y enflaquecimiento, ¿no? Sino como hay problemas para la síntesis de vitamina K, probablemente comiencen a caer los factores de coagulación. Entonces el paciente presenta hemorragias, síndrome hemorragíparo, quizá equimosis, quizá síndrome petequial, bueno, pero varios aspectos. Y en consecuencia entra en cuadro de desnutrición fatal, realmente impresionante. Y así entró este amigo. Tendría sus 55 años cuando se le hizo una serie de operaciones, de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que aparentemente era lo único que se podía hacer, por otro lado. Si está necrosado algo, hay que extirpar, no queda otra alternativa. No queda otra alternativa porque si no esto va a ir evolucionando progresivamente. Que había factores de riesgo que se modificaron, etcétera, pero no fue la solución. Al final, ¿qué creen que se puede hacer, pero para que el individuo reciba la cantidad suficiente de hidratos de carbono, o sea, de glucosa, de aminoácidos y de lípidos y de grasas? Doctor, ¿Sí? yo creo que una ileostomía total sería la opción porque creo que la dieta que les ponen ya es con la cantidad suficiente de nutrientes que necesitan. O sea, ¿a qué te refieres con ileostomía? O sea, me refiero a una ostomía, que es cuando le ponen, o sea, cuando ya han sacado muchas partes y deciden por... Extirpar. Exacto. Exacto. Y ponen, hacen un orificio para que se coloque la dieta directamente. ¿Directamente dónde? O sea, a ese nivel. Creo que se deja, o sea, una porción mínima y Ya. ahí es donde van a poner lo que es la dieta. O sea, digamos que se nos ha ido la mano y en vez de los 7 metros que tenía nos hemos llevado 6 metros de yeyuno e ileo. A eso me estoy refiriendo, Sarita. Entonces, haces un orificio en la porción que ha quedado, digamos, de yeyuno, cercano al duodeno. Haces una ostomía, eso te estoy entendiendo. Colocas una sonda y alimentas por ese medio. Sí. Pero igual, el alimento, por más que busques ahí como lo más preparado que sea, pero no hay vellosidades intestinales. Va a pasar directamente al colon ascendente, porque seguramente, ¿dónde va a pasar? Al colon ascendente, transverso y descendente. Pero los alimentos no se digieren acá, no se digieren en el colon. ¿Qué alternativa habría? Doctor, nutrición parenteral. Así se denomina nutrición parenteral. ¿En qué consiste, por favor? ¿Quién ha comentado sobre esto? Ajá. Es posible, ¿no? Es posible, Catherine. Es posible hacer la alimentación parenteral. Hay hidratos de carbono, hay glucosa. A ver, Catherine, ¿qué tipos de glucosa conoces vos por su concentración? Sueros me refiero. Sueros glucosados
¿Qué composición tienen estos sueros glucosados? ¿En qué porcentaje? A ver. ¿Ah? El más común. Y, no, 5%, 10% y hasta un 50% incluso, creo, ¿cierto? Hay una hipertrofia al 33% en ampollas de 20 centímetros cúbicos, por si acaso. Bueno, no soy quien vaya a indicarles, vayan a aprender a colocar inyección, ¿no es cierto? Pero muchas veces en las emergencias que se nos presentan en la práctica habitual del estudiante de medicina en su época, les digo, y después ya del médico, ya les he comentado, ¿no es cierto? Cuando nos ven con mandil blanco, piensan que ya somos médicos, los vecinos, y entonces nos van a buscar, dice, por así decirlo, por un cólico biliar, por una disquinesia hepatobiliar, un cólico biliar propiamente. Y bueno, y dice, normalmente le colocan estas ampollas doctorcito, doctorita, y nos muestran una hipertrosa al 33% y una ampolla de Viadil y la jeringa de 20. Entonces cargo primero el Viadil y después relleno completo los 20 centímetros cúbicos con 18 centímetros cúbicos de suero glucosado. Esta es una hipertrosa al 33%. Pero hay glucosados al 5, 10 y 50% incluso. Entonces, tendría que hacer una carga de 50%, porque ustedes saben medir la cantidad de requerimientos energéticos que tiene el organismo humano. ¿Cuánto de energía necesitamos, no es cierto? En ese suero de, suponiendo 1000 centímetros cúbicos, Catherine, voy a seguir contigo, le estoy haciendo un glucosado al 50%, que solamente son para administraciones parenterales, para nutrición parenteral, que has dicho bien. ¿Cuánto de energía le estoy dando? Un suero de 1000 al 50%. Catherine. ¿Cuántos gramos de glucosa tendría ese suero de glucosa al 50%? 50% quiere decir que cada 100 tiene 50 gramos. O es 500 gramos de glucosa. ¿Cuánto de energía le está proveyendo al organismo humano? 1 kilocalorías. Obviamente es en lo que se mide, ¿no es cierto? Es multiplicar por 4, hija. 500 por 4, o sea, lo más aproximado, no hay necesidad de que calcules con computador o calculadora. 50 por 4 o 500 por 4 son 2000 kilocalorías. ¿Sí? Bueno, 2000 kilocalorías. Nos estamos acercando a un éxito total en lo que se llama aporte calórico, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué otros productos más podríamos dar? Ya no, Jacqueline, algún otro. Estamos hablando de administración parenteral. Catherine dice, le doy un suero de 1000 centímetros cúbicos al 50%. Ya, bien. No será completa la provisión de energía, pero nos estamos aproximando. ¿Qué más le damos? A ver, alguien que me conteste. Doctor, el Nutriplex. ¿Qué tiene? Es el más completo, creo, doctor, que tiene, si no me equivoco, aminoácidos, electrolitos, y estos vienen ya, creo que separados en 4 compartimientos que llegan a cubrir casi 2000 kilocalorías, si no me equivoco, doctor. ¿Qué es lo que estamos necesitando, no es cierto? Pero fuera de hacerle glucosa, ¿qué cosa más tenemos que proveerle? Dices bien, tenemos que proveerle electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, macronutrientes, doctor. O sea, lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Y proteínas en forma de aminoácidos, ¿no es cierto? Sí. Hay ahora productos, ese que estás comentando, por ejemplo, creo que está utilizando una colega que estaba internada hasta hace poco,
Y no sé qué habrá sido de la doctora esta, una docente de primer curso, pero estaba internada en el hospital, en el Seguro Universitario, y estaba recibiendo este tratamiento que no se encontraba en el medio, este producto. Entonces, de todas maneras, hay aminoácidos, ¿no? Aminoflex creo que se denomina, y también lípidos, tenemos que darle lípidos, porque no podemos contentarnos con solamente darle hidratos de carbono o solamente aminoácidos. Bien, entonces, en resumen, si hemos hecho este retiro, esta enterectomía, ¿qué les digo? Extirpación de una cantidad extraordinaria de intestino delgado, la única alternativa va a tener que hacerle administración de nutrición parenteral. Si no es muy grande la enterectomía, si no es demasiado lo que se ha extirpado, es probable que por una sonda nasogástrica inicialmente, Sarita, se pueda hacer la administración de algunos alimentos. Es posible, pero por una sonda nasogástrica o una gastrostomía, o sea, un orificio en el estómago, ¿no? Pero suponiendo que todavía tiene resto de intestino. Sobre todo esto en problemas obstructivos altos, ¿no? Suponiendo una estenosis de esófago, alguna cosa así. Pero bueno, nos estamos perdiendo en la parte de... Pero lo que me interesa es que conozcan que sí se puede administrar estos productos. Bien, nos hemos quedado prácticamente 50 minutos casi con esto. Ya entrando a la semiología del intestino, como ya hemos indicado en varias oportunidades, el síntoma dolor es el que nos va a llevar a la consulta médica. Y obviamente tenemos que estudiar en este caso sus características y circunstancias que lo acompañan. El dolor abdominal en la semiología del intestino es un dolor de comienzo brusco, intempestivo. Adquiere de golpe, como dice el texto, una progresión realmente impresionante, máxima intensidad. Como es visceral hueca el intestino, entonces da una sensación de retortijón, que así denomina el paciente. Se me tuercen las tripas, entre comillas, ¿no? Ese es el típico cuadro de dolor abdominal de comienzo, brusco, intenso. ¿Cómo es su presentación? Muchas veces es intermitente, quiere decir que hay periodos de calma y periodos donde se intensifica el dolor. Es otra de las características interesantes. Alivio con la porción encorvada hacia adelante. El individuo lleva las manos, el individuo con dolor abdominal del intestino, lleva las manos hacia el abdomen y presiona presiona el abdomen y siente calma con esta maniobra. O también con calor local. Entonces, es posible, utilice una bolsa de agua caliente, que era el remedio para todo. En nuestra época era el remedio para todo y para nada. Ponen una bolsa de agua caliente. Bueno, se observa, mejor se perciben ruidos hidroaéreos que se denominan borborismos. Esos ruidos que se recuerdan en el tema inicial de semiología del aparato digestivo. Entonces se presiona con el fonendoscopio, con la membrana del fonendoscopio, no con la campana, y se sienten unos ruidos como si estuviesen estallando algo dentro. A esos ruidos están exagerados, por eso se llaman borborismos. Y a veces un falso deseo de defecar, que se denomina tenesmo, por si acaso. Puede haber contractura o ausencia, mejor dicho, de contractura muscular, porque no hay repercusión a nivel de la pared abdominal, y en consecuencia, como el peritoneo no está afectado muchas veces, entonces puede haber una ausencia de contractura. Vamos a indicar unos cuantos cuadros dolorosos abdominales. Primero vamos a hablar de creo que con este vamos a concluir, porque ya estamos hablando de -10, el dolor no peritoneal. Y vamos a hablar específicamente de
de tres tipos de dolores. Hay un cuadro que sobre todo me interesa por lo que nos confunde muchas veces en la práctica clínica habitual, la linfadenitis mesentérica inespecífica. Es un cuadro, ¿qué les digo?, raro de observar, pero que siempre hay que tener presente ante una persona joven, muchas veces niño, que súbitamente siente un dolor impresionante en el abdomen. Es agudísimo el dolor y sin motivo alguno. Se encoge, se le lleva las manos al abdomen, como les decía, intentando que calme el dolor. Tiene una sensación de sudoración fría y a veces con náuseas y vómitos. Entonces, les digo, muchas veces se impresiona como que fuese un cuadro apendicular agudo, por la edad, por las características del dolor, etcétera, etcétera. Y muchos cuadros de linfadenitis mesentérica inespecífica han sido intervenidos. Se ha procedido a la laparotomía exploradora pensando en encontrar un apéndice inflamado. Y no había tal cosa. No había tal cosa. Entonces hay que pensar en esta posibilidad diagnóstica de un cuadro abdominal agudo doloroso. Y en muchos casos, bueno, si has hecho la laparotomía, pues tienes que extirpar el apéndice, no queda otra alternativa. Y llevar a la anatomía patológica, donde el anatopatólogo, el doctor Llanos, va a decir, ¿para qué ha sacado, doctor, ese apéndice? ¿Cuál es el motivo? Concluyó de hacer un examen racional, una interpretación racional de su impresión diagnóstica. Hizo los exámenes complementarios respectivos para afirmar o retirar el diagnóstico, la impresión diagnóstica inicial. Es terrible, ¿no? Muchas veces es un apéndice que se ha llevado al cohete, como se llama. Pero por si acaso han sido varios niños que han sido apendicectomizados y sin tomar en cuenta de que puede ser una linfadenitis mesentérica inespecífica, que es un cuadro relativamente raro, pero que tendremos que tomarlo más en cuenta. Bien, el siguiente cuadro es una suboclusión intestinal. Se presenta con el llamado síndrome de Koenig. Suboclusión intestinal quiere decir que es una oclusión parcial en el movimiento intestinal al que me estaba refiriendo cuando se contraen, por supuesto, las fibras longitudinales que hacen progresar el contenido intestinal. Se caracteriza por bultoma, o sea, es la aparición de un bulto, como se denomina, o tumor fantasma a nivel del segmento intestinal estenosado. Entonces aparece un bulto que aparece y desaparece. Por eso se denomina tumor fantasma. Los movimientos peristálticos pueden presentarse con dolores cólicos, que es lo que le está llevando el paciente a nuestra consulta, y ruidos hidroaéreos, y vómitos prematuros. Esto es lo que caracteriza la suboclusión intestinal. Bultoma, el tumor fantasma, movimientos peristálticos con dolor tipo cólico y vómitos prematuros. Así se caracteriza este síndrome de Koenig de suboclusión intestinal. Bueno, lo vamos a dejar acá. Voy a pasar lista. Atentos a la lista, por favor. Abasto Flor. Presente, doctor. Aguilar, está. Aníbal. Presente, doctor. Arenas. Presente, doctor. Arroyo, está. Barja. Presente, doctor. Rodrigo, está. Keiklin. Presente, doctor. Alexa, música. Aquí tienes Spotify. Boca Negra.
decidido darnos la espalda, Saray. Bravo. Presente, doctor. Calvimonte. Presente, doctor. Carvalho. Mirieli. Presente, Alexa, doctor. Castro Andrade. Presente, doctor. Moreno. Presente, doctor. Perdón, estoy poniendo falta. Desde Carvalho creo que estoy poniendo. Bravo está presente. Calvimonte también. Carvalho igual. Los Castros están igualmente presentes. Choque Margarita. Presente, doctor. Coronado. Presente, doctor. Roger Cruz. Presente, doctor. Díaz Zoraida. Perdón. Presente. Sara está. Zoraida está. Díaz de Medina. Díaz de Medina. Noelia. Noelia. No está. Estrada. Noelia. Las dos son Noelias. Estrada. Fernández Bruna. Presente, doctor. Gudiño. Presente, doctor. Paula está. Guzmán. Gabriel. Presente, doctor. Yanque. Cristian. Presente, doctor. López. Joel. Presente, doctor. López Alejandra. Maturano. Mita. Presente, doctor. Montaño está. Ojeda. Presente, doctor. Oropesa. Fabiana está. Pérez. Palancusi. Marilena. O Elena, perdón. Palancusi no está. Pérez. Cuchule. Presente, doctor. Presente, doctor. ¿Quién está presente? ¿Pérez? Sí, doctor. Ya, tienes que estar atenta, por favor, Diana. Quispe. Navarro Cielo. Rodas. Presente, doctor. Salazar. Daniela. Presente, doctor. Señor Anis. Mijail. Susaño. Presente, doctor. ¿Arreglaste tu situación de la campus, Mayra? No puedo, doctor. ¿Por qué? Me dice que no se puede entrar a campus y no puedo entrar a campus. Y no estoy en Sucre, creo que voy a ir a Sucre. ¿Por qué no te conectas con el señor Bautista Juan? ¿Bautista Juan? Bautista Está bien. Juan. Sí, no vas a viajar para hacerte colocar en el campus, por favor, sería una aberración. Y decir, ¿por qué razón? Pero resulta que tú has dado examen y tienes tu calificación, entonces tienes que estar necesariamente en la lista original, pero aquí estás, el número 45, ¿no? Tienes 26 de calificación. Es raro decir que no puedes entrar a los cuestionarios. Y dile porque... Y no sé si los anteriores cuestionarios del anterior semestre entrabas. Entraba. ¿Entrabas? Sí. Entonces hay algún detallito probablemente que pasa por alto, ¿no? Tito está. Valverde. Presente, doctor. Vázquez Martínez está. Mostacedo, Vázquez, Eva. Presente, doctor. Media está. Vélez, Yail.
Presente, doctor. Presente. Ventura nos ha comunicado. Villalba. Villalba. Presente, doctor. Silvetti. 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 Bueno, entonces con estas consideraciones nos retiramos hasta la próxima semana. Ustedes tienen la práctica de esta tarde, el grupo B, y están designados los dos estudiantes que tienen que hacer la clase respectiva, ¿no es cierto? Bueno, gusto de ver los jóvenes. Doctor, sí. Doctor, para que le interrumpa, el día sábado vamos a dar el cuestionario. Sí. Sí, no hay motivo para que se suspenda, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Mismo horario, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, pero no esperen a la hora final, ¿no es cierto? No esperen la última hora, pero va a ser bajo la misma modalidad. Tema, eso es lo que debieran haberme preguntado. ¿Qué tema? He estado viendo que después de valvulopatías entra insuficiencia cardíaca. El tema va a ser insuficiencia cardíaca, exclusivamente insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Solamente insuficiencia cardíaca. Nada más. Buenos días y que tengan feliz fin de semana. Cuídense, igual, cuídense. Para poder resistir tenemos que cuidarnos. No nos encerraremos, pero nos cuidaremos. Hasta luego, que tengan feliz resto de semana, jóvenes. Buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Hasta luego, doctor. Hasta luego.